Hola a todos, mi nombre es Gabriela Tinoco, soy administradora turística y también guía federal de turistas. Y en esta ocasión estoy presentando este curso, se titula El Día de Muertos en México, Historia, Mitos y Tradiciones. La razón por la que estoy presentando este curso es principalmente para poder acercar a todas las personas interesadas a que puedan conocer y profundizar más sobre esta celebración tan importante en México y también para que pues podamos descubrir juntos los mitos y todas las leyendas que están en torno a esta tradición. Bueno, el objetivo es conocer los antecedentes históricos, los mitos y símbolos relacionados al Día de Muertos y también cómo estos se han ido modificando a través del tiempo. El curso pues está dirigido a todas las personas interesadas en conocer y profundizar más sobre la historia y simbolismos de esta celebración. No es necesario tener un conocimiento previo, así que todas las personas a las que les interese este curso está abierto. Bueno, este curso se va a llevar a cabo en 6 sesiones. Vamos a ir explicando sesión por sesión. El primer tema se titula Antecedentes prehispánicos. Muchas veces hemos ligado la celebración del Día de Muertos a la época mesoamericana. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de las culturas más importantes, sobre todo la mexica, y de cómo la cosmovisión mexica ha permanecido o ha prevalecido de una u otra manera a través del tiempo, sobre todo en el sentido de la muerte. Vamos a hablar un poco sobre estos paraísos o cielos que se tenían en esta cultura, en los mexicas, y vamos a hablar cómo estaba pensada la muerte y cómo cada persona al morir tenía destinado o predestinado un camino. También se van a abordar algunos rituales que se utilizaban en esta época en torno a la muerte. El siguiente tema es la época colonial. Aquí pues vamos a centrarnos en cómo se da este choque entre la época prehispánica y la época colonial, en cómo se da el mestizaje y en cómo llegan los rituales católicos. También vamos a hablar de la historia sobre el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, de dónde nace, por qué nace y cómo es que se empieza a implementar en México. En esta diapositiva, por ejemplo, tenemos una imagen de un cuerpo santo. Vamos a hablar también como de estas reliquias y de cómo pues la adoración y la veneración a las reliquias se vuelve muy importante en esta celebración de Todos Santos. Para el tema 3, vamos a hablar de los altares de muertos o el altar de muertos. En distintas partes de México, este altar pues tiene distintos objetos y distintos símbolos, por lo tanto vamos a ir ejemplificando algunos, vamos a ir hablando de los objetos, de dónde provienen, por qué se utilizan, qué significa su utilización en el altar y daremos ejemplo de esto en algunos de los altares sobresalientes en México, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, que es el de Huaquechula, Puebla, ¿no? que tiene unas características muy distintas a otros altares en el país. Para el tema 4 vamos a hablar sobre las leyendas y los mitos acerca del Día de Muertos. Nos vamos a acercar a este tema, pero además vamos a aprovechar este día para poder aprender sobre la influencia que ha tenido la celebración del Día de Muertos en el cine y la literatura, en cómo la literatura también ha influenciado en la manera de ver la muerte hasta el día de hoy, sobre todo desde los años 30 hasta nuestros días. Y por supuesto que vamos también a estudiar esta figura que hasta el día de hoy nos es muy representativa
que es vamos a nombrarla por el momento como la Catrina de Guadalupe Posada. Vamos a hablar cómo surge y en qué sentido o en qué contexto se da esta creación. Para el tema 5 vamos a hablar del Día de Muertos como patrimonio de la humanidad. Es importante señalar que en esta sesión lo que vamos a observar también es qué es la UNESCO, cuál es su función principal, sus objetivos. Vamos a hablar también no solamente del patrimonio tangible, sino también de qué es el patrimonio intangible. Y también hablaremos de algunos de los ejemplos, ¿no?, de patrimonio intangible en México, como por ejemplo la fiesta del mariachi y otros elementos más, ¿no? Y además también hablaremos de cómo se acerca esta festividad a la lista de UNESCO y daremos también ahí un contexto sobre la diversidad cultural e indígena que tenemos en el país y que está fuertemente ligada a este reconocimiento. Entonces nos acercaremos mucho más a pues a la riqueza que la UNESCO tiene y a la riqueza de México a través de este tema. Para el tema 6, nos abocaremos en tradición y turismo. Vamos a hablar de algunos de los lugares importantes con respecto al Día de Muertos, cómo se celebran, pero también icónicamente y turísticamente hablando. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de Michoacán y de Huaquechula, Puebla, como unos casos específicos de cómo se ha desarrollado el turismo en estos espacios, qué beneficios ha otorgado, cuáles son sus implicaciones. Vamos a ver cómo se ha modificado también y qué impacto tiene la promoción turística en la cosmovisión de la gente en estos espacios. Y pues vamos a ver también qué modificaciones tiene la misma tradición debido al turismo o a la llegada de visitantes. Y también en este día aprovecharemos para hablar de otras maneras de observar la muerte en México, como lo es la Santa Muerte. Vamos a hablar un poco sobre pues cómo surge esta idea y también cómo se va desarrollando o cómo se festeja o se celebra la Santa Muerte en México. Para la dinámica del curso, se estarán haciendo por parte de una servidora una serie de exposiciones en diapositivas y videos para poder presentar el tema, y también daremos espacio para que este tema pues, se vaya también cuestionando, dialogando a través de cada sesión. Se abrirán grupos de WhatsApp y Facebook en donde podemos estar en contacto y también se realizarán algunas dinámicas en estos grupos, sobre todo en el grupo de Facebook, para pues ir profundizando y reflexionando más sobre los temas que ya hemos hablado. La plataforma que utilizaremos sería Zoom, es por donde estaremos platicando y dando las sesiones. Y todos los materiales que se utilicen, así como lecturas y demás, se subirán también al grupo de Facebook para que estén a la disposición. Para poder acreditar el curso es importante tener una asistencia del 80% y pues se dejarán algunas actividades para poder ayudar a aquellas personas que en dado caso vayan a faltar alguna de las sesiones. Bueno, pues finalmente en el curso pues se conocerá quién fue el creador de la Catrina como la conocemos actualmente, y también podremos ahondar como en la influencia de estos cielos mexicas o de la cosmovisión mexica, cómo ha tenido esta influencia en la manera de ver la muerte en México hasta nuestros días. Y para dejar esta pregunta abierta y espero que se puedan interesar más en el curso,
la pregunta es, ¿crees que México es el único país en hacer una celebración en torno a la muerte? Esta pregunta la dejaremos abierta. También podemos platicar acerca de esto en el curso. Y bueno, espero que sea de su interés. Bueno, pues los espero en el curso. Mi nombre es Gabriela Tinoco y ojalá podamos vernos más adelante. Gracias.